Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre música, vamos a grabar un vídeo sobre jazz, uno de esos vídeos que se encuadran dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablo acerca de los discos, de los músicos, de todo lo relacionado con el jazz que a mí más me interesa, ya sean discos y músicos conocidos o quizá más olvidados. Y hoy voy a hablar no solamente de jazz, sino de jazz vocal y además voy a hablar de un disco que es uno de mis discos favoritos del siglo XX. Y no exagero en absoluto, ya verán cuando digo esto. Es también un vídeo que en principio podría sonar extraño, porque ¿qué tiene que ver este hombre, qué tiene que ver este artista, esta figura con el jazz? En principio se podría hacer esa pregunta, pero la verdad es que ya veremos que tiene mucho que ver. Este disco del que hablo es este que aquí tengo en mis manos, se titula The Astaire Story y esta es una reedición que salió al mercado simplemente hace unos años, pero no es la primera edición en CD de este disco The Astaire Story, que es una reunión de Fred Astaire con una serie de músicos de jazz a principios de los años 50, capitaneados por el pianista Oscar Peterson y bajo la producción del gran Norman Granz para el sello Verve. No puede ser un disco mejor y es un disco de jazz vocal absolutamente excelso que yo les recomiendo ya desde el inicio de este vídeo. Y sí, la figura protagonista está aquí, en este dibujo, es el bailarín, actor, coreógrafo y también cantante, muy buen cantante, Fred Astaire. Y es un disco que yo les aseguro que tienen que, si no lo han escuchado, acercarse a él porque es realmente interesante. Fred Astaire canta aquí, efectivamente. Y Fred Astaire no era guapo, ni era alto, ni era musculoso. Ni falta que le hacía, porque era elegante, era musical, era ingenioso y bailaba como nadie. En su momento, por supuesto, fue un innovador, pese a que en sus primeros años fuese su hermana Adele Astaire, la que se granjeó las mejores críticas de las revistas dedicadas al negocio del espectáculo, a lo que en aquellos momentos era el vodevil. Pero Adele dejaría el vodevil, dejaría el negocio del espectáculo al casarse con un aristócrata británico y primero Broadway y después el cine, esas películas de la RKO Radio Pictures, que protagonizó junto a Ginger Rogers, se convirtieron en los vehículos que llevarían a Fred Astaire a la fama y forjarían su leyenda. Son películas que, por supuesto, siempre me recuerdan a mi tío José, porque fue él quien me las puso siendo yo pequeño por primera vez, esos musicales de los años 30 de Fred Astaire, Ginger Rogers, dirigidos por Mark Sandridge, y después también pues veríamos otros tipos de musicales como los de Busby Berkeley o los de Dick Powell y posteriormente los de Gene Kelly con Frank Sinatra como Levando Anclas, Anchors Away o Un día en Nueva York, On the Town, pero bueno, el musical siempre me recuerda obviamente a mi tío José, que era un gran fan y sigue siendo un gran fan del musical y mi puerta de entrada cuando era pequeño al musical. Estas películas de Fred Astaire y Ginger Rogers de los años 30, por supuesto, tenían unas tramas sencillas, fáciles de seguir, perfectas para esos años de la Gran Depresión, en los que tanta gente necesitaba una sonrisa en su vida cotidiana y no muchos podían permitirse incluso pagar una entrada para ir al cine. Son películas como por ejemplo Top Hat, Sombrero de Copa, Follow the Fleet, eh,
siguiendo la flota, Swing Time o Shall We Dance, dirigidas por pues cineastas como Mark Sandridge, que entendían a la perfección el lenguaje del musical de Broadway en esos primeros años del cine sonoro, porque son películas que se realizan poco después, realmente, de el inicio del cine sonoro, como lo es también esa magnífica película Love Me Tonight de Ruben Mamoulian, con Jeanette MacDonald y Maurice Chevalier, que es otra película que, bueno, a mí me interesa mucho y la he visto en múltiples ocasiones como uno de esos musicales del inicio. Y dentro de esos musicales del inicio del sonoro se encuentran también algunos de los más grandes éxitos de Fred Astaire y Ginger Rogers. En estas películas no podía faltar el Astaire perfectamente trajeado, con su sombrero de copa, ese encanto natural que rezumaba pese a su físico, y esa actitud de no querer compromisos con nadie, que por supuesto solía acabar en boda o en una relación seria al final de la película. Recordamos canciones como No Strings, no estoy atado, no tengo ataduras, pero evidentemente al final de la película, que en este caso es Top Hat, sombrero de copa, pues sí que tendrá esas ataduras. Ahí estaba Ginger Rogers, pero también otros actores notables de la época, como por ejemplo el magnífico Edward Everett Horton, Randolph Scott, Victor Moore o Eric Blore. Todos ellos se repetían en muchos casos en estas películas. Aunque los personajes de Fred Astaire, todo hay que decirlo, no solían proceder de la aristocracia o de los medios más adinerados, su elegancia y su porte, su savoir-faire, ¿no? Su saber hacer, además de su talento para el baile, le abrían siempre las puertas de los lugares más exclusivos y hacían que se ganase el corazón de los personajes femeninos que en un principio siempre lo rechazaban, pero acababan enamorándose de él y bailando a su lado los números más espectaculares y más estéticamente atractivos. Y yo añado, más llenos de jazz también. De esto hablaremos en un momento. Esto le ocurre a Fred Astaire también en su vida personal. Entró, gracias a su arte, en los lugares más exclusivos, codeándose con la realeza, con personas de mucho dinero, pese a que él, nacido en Omaha, Nebraska, no era una persona que procediese de una familia con mucho dinero necesariamente. Su carrera, eso sí, fue fulgurante ya desde los años 30 y enormemente longeva, muy influyente, pero aunque hizo películas notables en los años 40, en los años 50, junto a otras estrellas femeninas que no incluían solamente a Ginger Rogers, sino también a Eleanor Powell, Paulette Goddard, Rita Hayworth, Judy Garland, Audrey Hepburn, Leslie Caron, y bueno, algunas no eran estrellas femeninas, sino masculinas, como Bing Crosby. Holiday Inn es una grandísima película musical con Fred Astaire y Bing Crosby, a pesar de que su carrera fue longeva, muchas películas interesantes en los años 40 y 50, The Bandwagon, por ejemplo, con Sid Charisse, es una muy buena película ya posterior, ya de los años 50. Mi imagen de Fred Astaire estará siempre mediatizada por las películas clásicas que filmó para la RKO en los años 30 y que son verdadera leyenda del musical hollywoodiense. Son los ejemplos más conocidos y los ejemplos más populares y los que ofrecen el estándar del musical de los años 30 y las demás películas se suelen comparar siempre necesariamente, las producidas en esa época, en los años 30, a las de Fred Astaire, con o sin Ginger Rogers. Y si son leyenda del musical hollywoodiense, estas películas de Fred Astaire, no es solamente por la calidad de sus escenas de baile, que sí, por supuesto, eso es muy importante, y es lo que en general más se recuerda de estas películas, sino también por su enorme talento, el enorme talento de Fred Astaire como vocalista. Y esta es una faceta
que se suele obviar cuando se habla de Astaire, que se suele minimizar cuando se habla de Fred Astaire, pero es un elemento importantísimo desde mi punto de vista de su arte, algo que no se le escapaba además a los grandes compositores del Great American Songbook, como Cole Porter, como Irving Berlin, los hermanos George y Ira Gershwin, entre muchísimos otros, Jerome Kern, por ejemplo. De hecho, en sus películas, Astaire introdujo más standards que cualquier otro cantante en el que ustedes puedan pensar. Sí, más que Bing Crosby, más que Frank Sinatra, más que cualquier otro, más que Al Jolson. Y una buena parte de las mejores canciones del cancionero americano se compusieron precisamente para que Fred Astaire las cantase en sus películas. Los ejemplos realmente serían interminables. El vídeo duraría demasiado tiempo si me pusiese a analizar cada una de las canciones, pero puedo decir algunos títulos, enumerar algunos títulos para que comprendan de qué estoy hablando. Canciones como Night and Day, de Cole Porter, por ejemplo. Esa la introdujo Fred Astaire, cantando además el verse, cantando la introducción. When the beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall, etc. Cheek to Cheek, por supuesto, el famoso baile de sombrero de copa con Ginger Rogers, cuya grabación se utilizó después en incontables películas, como por ejemplo El paciente inglés, A Fine Romance, A Foggy Day in London Town, Isn't This a Lovely Day? No es un magnífico día, To Be Caught in the Rain, I Concentrate on You, por ejemplo. Bueno, y un sinfín de otros clásicos. Todas estas canciones las introdujo, las grabó primero Fred Astaire en disco y las introdujo en sus películas. Porque, por supuesto, también estas canciones se publicaban en formato disco después de haberse popularizado en las películas. Los mejores compositores del pop estadounidense de la época entendían que Fred Astaire era un excelente intérprete, un hombre que, no tenía una voz imponente, pero que comprendía las canciones, que sabía interpretarlas y que lo hacía además con una elegancia y un sentido del ritmo incomparables. Esto era, sin ninguna duda, una extensión de su concepción del baile. Dos caras de una misma moneda rítmica que estaban influidas de forma decisiva por el jazz. Hay jazz en su música y el ritmo, la energía del jazz, la improvisación del jazz también están en el baile de Fred Astaire. Porque Astaire comprendía el jazz, lo introducía en sus bailes y en sus interpretaciones vocales y hacía un uso muy inteligente, desde mi punto de vista, del lenguaje jazzístico en un momento histórico, es decir, la década de los años 30, de los años 40, un momento histórico en el que el jazz y sus derivados eran efectivamente la música popular de los Estados Unidos. Uno encendía la radio en los años 30 y 40 y escuchaba continuamente jazz, porque el jazz era la música popular de ese momento, especialmente después de que artistas como Bing Crosby, como Louis Armstrong, hubiesen teñido de jazz, efectivamente teñido de jazz, la música popular de esta era que a mí siempre me ha parecido enormemente interesante. La era que va desde los años 20, finales de los 10, pero desde los años 20 hasta los años 50. Y esta relación entre Bing Crosby y Louis Armstrong, la manera en la que ellos dos, que además eran muy buenos amigos, aprendieron el uno del otro y tiñeron la música pop de jazz y el jazz de música pop también. Esto lo explica muy bien Will Friedwald en uno de los mejores capítulos de su siempre interesante y muy recomendable estudio Jazz Singing, escrito en los años 90 y que desgraciadamente, que yo sepa, no se ha traducido
todavía al español. Cualquier libro de Will Friedwald siempre es interesante, y Jazz Singing, que fue el primero que yo leí, me parece una verdadera obra maestra. Y ahí hay un capítulo, no sé si es el capítulo 2, en el que habla acerca de la relación entre Bing Crosby y Louis Armstrong en los años 30 y cómo esa relación cambiaría el sonido de la música popular del momento. La frescura de las interpretaciones vocales de Fred Astaire, los juegos rítmicos a los que se entrega y la alegría y el dinamismo que irradian le confieren todavía mayor interés a sus películas y hacen que podamos disfrutar de sus grabaciones discográficas casi 90 años después de su publicación original. Porque si las películas de Fred Astaire son interesantes, no es solamente por ciertos aspectos visuales, no es solamente por las magníficas coreografías y la interpretación de Fred Astaire como bailarín, sino también por la música. Cuando yo era pequeño y veía con mi tío estas películas, por supuesto que me fijaba en el Astaire bailarín, pero había algo en la música que me estaba llamando, y era la música realmente lo que yo quería escuchar y lo que más me atraía de esas películas, incluso más que las magníficas coreografías clásicas de Fred Astaire y Ginger Rogers en blanco y negro. De hecho, cuando escucho a Fred Astaire, igual que cuando escucho a Bing Crosby, a Frank Sinatra, a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald, a Lee Wiley merece desde luego una entrada en estas impresiones sobre jazz, y a muchos otros, cuando escucho a Fred Astaire siempre descubro algo nuevo en sus discos. Y me reafirmo además en la idea de que Fred Astaire es uno de los vocalistas más interesantes del siglo XX, algo que a veces se olvida, que en escasas ocasiones se menciona. Por cierto que Fred Astaire es uno de los cantantes favoritos de mi esposa, y cuando tuvimos nuestra primera cita en el Museo Frisk de Nashville hace ya bastante tiempo, y ella mencionó a Cary Grant y mencionó a Nat King Cole, y me dijo en aquel momento, sin conocerme demasiado, que Fred Astaire era uno de sus cantantes favoritos, yo me di cuenta de que la cosa podía salir bien. Y bueno, eso ocurrió hace pues unos 16 años. Quienes sabían de música en esa época, quienes creaban la música, además, consideraban que Fred Astaire era un vocalista notable. Jerome Kern, por ejemplo, el compositor, siempre alababa a Fred Astaire como vocalista. Irving Berlin lo consideraba a la altura de Bing Crosby, de Frank Sinatra o de Al Jolson. Bueno, no es mi intención comparar aquí a Fred Astaire con Crosby, con Sinatra, con Jolson, simplemente decir que Irving Berlin, que de esto de la música popular sabía bastante y que además compuso muchísimas canciones para Fred Astaire y para las películas de Astaire en la RKO en los años 30, pues eso es lo que pensaba Irving Berlin. Por no hablar, por supuesto, de las varias letras escritas por Cole Porter o por Lawrence Hart que mencionan al propio Fred Astaire. Creo que es You're the Top, una de esas canciones en forma de lista, una de esas list songs de Cole Porter, que en cierto momento menciona, entre muchos otros, pues a Jimmy Durante, a la Venus de Milo, y en cierto momento pues también a Fred Astaire, a Mickey Mouse, y en cierto momento también a Fred Astaire. Hablemos de este disco. En 1952, a Norman Granz, que siempre me pareció a mí que era o fue un verdadero visionario, alguien que tenía ojo clínico para esto del jazz, que lo comprendía a la perfección y que además sabía lo que podía vender y lo que podía ser una pareja o un grupo interesante para meter en un estudio. Por cierto, hay un libro de Tad Hirshhorn en inglés, no se ha traducido al español que yo sepa, que narra la historia de Norman Granz, que es muy interesante, y tuve la oportunidad hace ya un tiempo de entrevistar para el canal en inglés a Tad Hirshhorn sobre Norman Granz. Pues Norman Granz en 1952 decidió que era una buena idea. Se le ocurrió proponer a Fred Astaire
que grabase un disco cuádruple, que tengo aquí en la mano. En CD son solo 2 discos, pero en vinilo originalmente eran 4. Llamó a Fred Astaire y le propuso que grabase un disco cuádruple con un quinteto de jazz dirigido por Oscar Peterson y en el que interpretase algunas de las canciones asociadas con él, que eran muchas y muy famosas además. Astaire, que era un hombre siempre humilde, que se tomaba por supuesto muy en serio su trabajo, pero que rara vez se daba mucha importancia a sí mismo, tuvo serias dudas sobre el proyecto en un principio, porque consideraba que él no era realmente un cantante, él se consideraba más un bailarín y mucho menos un cantante de jazz. Le dijo probablemente a Norman Granz: yo, un cantante de jazz, yo con músicos de jazz grabando un disco como cantante después de tantos años, cuando yo no soy realmente un cantante, sino que soy un bailarín. Ah, estás mal de la cabeza, Norman. Pero Norman Granz insistió, por fortuna insistió, y la sesión tuvo lugar. Y de ella salió este disco, el excelente The Astaire Story, la historia de Fred Astaire, que tiene este componente retrospectivo de Fred Astaire reinterpretando en clave de jazz algunas de sus canciones o algunas canciones para él compuestas por algunos de los grandes compositores del Great American Songbook, pues ahora las reinterpreta a principios de los años 50 en un contexto jazzístico. Hay incluso alguna canción aquí compuesta por el propio Fred Astaire, que también componía, era también compositor de algunas canciones. Se me ocurre que I'm Building Up to an Awful Letdown, creo que es una canción en parte compuesta por Fred Astaire, aunque lo estoy diciendo un poco de memoria, tendría que buscarlo. Ya he dicho que este disco que tengo en la mano, en esta nueva edición, que salió no hace demasiado tiempo, yo lo tengo en otra edición anterior, también en CD, este es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Esto lo repito y lo diré siempre. Desde la primera vez que lo escuché, me pareció una auténtica maravilla. Lo editó Verve y se ha reeditado, como digo, en CD doble en más de una ocasión, y en él Fred Astaire se encuentra en la mejor compañía posible, con Oscar Peterson al piano, aunque toca la celesta en algunos casos también, Barney Kessel a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Alvin Stoller a la batería, Charlie Shavers a la trompeta y al saxo tenor, el gran Flip Phillips, que también merece una entrada dentro de estas impresiones sobre jazz. Bueno, en realidad todos los músicos que he mencionado que aparecen en este disco merecen su entrada propia, y por lo que estoy viendo, creo que ninguno de ellos todavía la tiene, pero bueno, tiempo habrá en un futuro. Louis Bellson, por cierto, toca la batería en alguno de los temas, pero en la mayor parte de ellos el batería es Alvin Stoller. El repertorio se compone sobre todo de composiciones clásicas de Irving Berlin, de Jerome Kern, de los Gershwin, de Cole Porter, de Dietz y Schwartz, e incluso alguna pieza del propio Fred Astaire. Bueno, la crème de la crème del Great American Songbook, como podemos ver, y a Fred Astaire se le nota perfectamente relajado y muy a gusto en compañía de estos jazzmen, junto a los que reinterpreta y reinventa estas canciones, bailando claqué incluso en algunos momentos, como lo hacía en las grabaciones originales de los años 30. Por cierto, que si a ustedes les interesa escuchar las grabaciones originales de los años 30 de Fred Astaire, de estas canciones, pues pueden, por ejemplo, acercarse a ese corpus musical a través de discos como esta recopilación, The Essential Fred Astaire, que tiene pues 15 temas extraídos de las grabaciones originales para las películas de Fred Astaire. Yo recuerdo que el primer disco de este tipo, que incluía las versiones originales de Fred Astaire de estas canciones,
lo compré hace muchísimos años durante una visita a París, en Francia, y era un disco que todavía tengo. Lo que pasa es que no lo he encontrado en mis estanterías porque no están todas perfectamente organizadas. Una recopilación de la serie L'Art Vocal, el arte vocal, que tiene una magnífica selección de grabaciones de Fred Astaire de los años 30. Pero bueno, si no encuentran ese disco, que quizás sea más difícil de encontrar, pues hay varias recopilaciones y entre ellas está The Essential Fred Astaire, si quieren escuchar las versiones originales. Pero aquí lo que tenemos son las reinterpretaciones en clave de jazz con un grupo de jazzmen absolutamente excepcional de Fred Astaire. En las grabaciones originales ya se le escucha bailando claqué. También aquí lo hace en ciertos momentos, aunque mucho menos que en las grabaciones originales. Como en cualquier disco producido por Norman Granz para Verve, los músicos disfrutan de suficiente espacio para regalarnos solos excelentes que hacen las canciones todavía más interesantes, porque este no es solamente un disco de Fred Astaire, es un disco también de un grupo dirigido, capitaneado por Oscar Peterson, y eso siempre tiene que salir bien, no hay ninguna duda sobre ello. Es jazz 100%, sin ningún tipo de ensayos previos ni arreglos escritos especialmente para las sesiones, sino simplemente, como lo definió el propio Fred Astaire, combustión espontánea. Spontaneous combustion, dice, cuando se refiere a estas sesiones. Y así es, una combustión espontánea que nos regala una música realmente excelente. El resultado es un disco absolutamente redondo, una verdadera joya por la que yo tengo que aplaudir una vez más a Norman Granz y a su visión musical. Granz, aunque por supuesto también tuvo sus errores, como todo el mundo, porque era humano al fin y al cabo, fue un hombre que nos regaló algunos discos que no se podrían haber grabado si no hubiese sido por la existencia de Norman Granz. Ya no solamente en sellos como Nordgrand o Verve, sino posteriormente en los años 70 y 80 también con el sello Pablo Records. Muy interesante también esa serie de grabaciones después de que Norman Granz volviese de un retiro temporal. Aquí estamos todavía en los años 50 cuando habla con Fred Astaire, y menos mal que lo hizo, porque si no hubiese sido por él no habría tenido lugar esta sesión. Es un disco que nos redescubre a Fred Astaire como lo que era. No solamente un gran bailarín, que esto ya lo sabemos viendo sus películas, sino un grandísimo vocalista que sabía interpretar las canciones, con las limitaciones de su voz, por supuesto, pero sabía utilizar su voz de una manera muy efectiva. Y sabía interpretar las canciones y merece mayor atención como cantante de la que en general ha recibido. Al menos así lo digo desde mi propio punto de vista. Fred Astaire escribió una autobiografía en el año 1959. Es este libro que aquí tengo, que yo creo que no se ha traducido al español, aunque no estoy seguro. Esta es la versión original en inglés, el texto original en inglés, en una reedición. Evidentemente esta no es la edición de 1959. Es un libro que se titula Steps in Time, an Autobiography. Es una autobiografía escrita por el propio Fred Astaire. No dice aquí en ningún momento que la haya escrito en colaboración con alguien, con otra persona. Aunque bueno, esto sería posible, pero lo lógico sería que apareciese el nombre. No aparece el nombre en la portada ni en ningún lugar de alguien con quien estuviese colaborando para esta biografía o autobiografía, con lo cual asumo que la escribió él mismo. Tiene además un prefacio de Ginger Rogers. Bueno, este libro que me regaló mi esposa hace ya también muchos años y que es de obligada lectura para cualquiera que esté interesado en el musical, en el cine y en especial en la figura de Fred Astaire, en la página 301 de esta edición habla
Fred Astaire de estas sesiones para The Astaire Story y dice lo siguiente: me pareció un trabajo muy interesante y divertido, pues Peterson, Stoller, Phillips, Shavers, Castle, Brown y yo grabamos estos discos de forma espontánea, sin orquestaciones compuestas previamente. Este álbum, titulado The Astaire Story, de edición limitada, interesó mucho a los coleccionistas. No dice mucho más, me habría gustado, por supuesto, que le hubiese dedicado páginas y páginas a esas sesiones, simplemente las menciona, porque una vez más, en 1959 no pensaba Fred Astaire que fuese un trabajo tan excelente el que realizó con Oscar Peterson. No se consideraba a sí mismo tampoco un grandísimo vocalista o un cantante de jazz, pero yo digo desde aquí, desde este vídeo, que sí es un cantante de jazz y sus grabaciones originales de los años 30 y 40 y, por supuesto, esta serie de 4 vinilos que se han reeditado como 2 discos compactos son buena prueba de que realmente es un magnífico vocalista. Esta es una buena edición en Digipack, que tiene ahí los 2 discos, y uno piensa que pues no tiene ninguna notas y se equivoca, porque aquí, si se abre esta parte del disco, vemos que sale un libretito no muy grande, no muy grueso. Ahí vemos a Fred Astaire de espaldas y pues tenemos bastantes fotografías de estas sesiones, además de un buen texto, unas buenas notas escritas por Mark Kirkby, que es un crítico musical, historiador, y además lo han nominado a un Grammy, según dice aquí. Y bueno, tenemos, como pueden ver aquí, ejemplos de Fred Astaire grabando estas sesiones. Y vemos que era un hombre, en cierto modo, irrefrenable, muy dinámico también en el propio estudio de grabación ante el micrófono, es decir, bailaba claqué en muchos casos, y eso se quedaba en las grabaciones hasta cierto punto que formaba parte de su concepción musical. Y también vemos pues algunos sketches. Bueno, aquí está Fred Astaire descansando en una de estas sesiones, y vemos también algunos bocetos realizados durante estas sesiones, sobre todo, como pueden ver, llenos de movimiento, porque el ritmo sincopado, el ritmo irrefrenable del jazz forma parte siempre de cualquier cosa que realice Fred Astaire, incluyendo sus grabaciones. Esto es un disco absolutamente excelente, grabado en el mes de diciembre del año 1952 bajo la supervisión del gran Norman Granz, y por suerte lo tenemos, y lo tenemos con excelente sonido y en una muy buena edición que aquí les presento, y aprovecho por supuesto para recomendarles que se acerquen a este disco, porque este disco, como yo ya dije al principio de este vídeo, ahora que ya voy terminando, lo repito una vez más, es uno de mis discos favoritos del siglo XX. Hay muchos, pero entre ellos, y en una posición además muy alta, no hay necesidad tampoco de hacer rankings ni nada, pero estaría colocado en una posición muy alta dentro de las grabaciones que a mí más me interesan del siglo XX. Y no exagero, desde luego, cuando lo digo. Les animo a que, si no conocen a Fred Astaire como cantante, a que si no conocen en especial estas grabaciones con Oscar Peterson y compañía, se acerquen a ellas, porque es una muy buena puerta de entrada al Fred Astaire vocalista, al Fred Astaire influido por el jazz, al Fred Astaire jazzman, en definitiva. Un hombre que realmente ha sido fuente de inspiración, ha influido en muchísimos cantantes posteriores. No en vano, el gran Mel Tormé, que también en algún momento tendrá
su entrada en estas impresiones sobre jazz, grabó un disco de tributo a Fred Astaire en los años 50. Pienso que con Marty Page, pero de nuevo lo estoy diciendo de memoria. Ese tributo a Fred Astaire deja claro que Fred Astaire tuvo importancia en la inspiración musical, en la creación del estilo de Mel Tormé. Ese disco que Mel Tormé le dedica a Fred Astaire se encuentra también entre mis discos favoritos del propio Tormé. Pero acérquense a la historia de Fred Astaire a través de The Astaire Story con Oscar Peterson y muchos otros grandes músicos de jazz de la época, de los años 50, disco grabado en 1952 bajo las órdenes, o bueno, más bien bajo las órdenes, bajo la supervisión de Norman Granz, que tampoco es que estuviese diciendo haz esto, haz lo otro, dejaba trabajar a los músicos y en eso radica realmente gran parte del genio como productor de Norman Granz, a quien tenemos que darle las gracias por un disco como este. Esta es una muy buena puerta de entrada al sonido de Fred Astaire como cantante, al Fred Astaire vocalista, que quizá les lleve después a querer acercarse a sus grabaciones originales en los años 30 y 40 que aparecen en sus películas y pueden hacerlo a través de recopilaciones como The Essential Fred Astaire o L'Art Vocal o muchas otras recopilaciones que se pueden encontrar en disco compacto. No sé qué piensan ustedes sobre Fred Astaire como actor, como bailarín, como figura del cine de Hollywood del siglo XX. No sé si conocen estas grabaciones o no. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si es que tienen algo que decir sobre su relación con Fred Astaire o sobre estas grabaciones en particular. Y si no conocen estos discos, en especial este disco de Astaire Story, que sirva este vídeo como una invitación a que se acerquen, porque si les gusta el pop clásico, si les gusta el jazz, si les gusta además el jazz en grupos pequeños, jazz vocal de enorme calidad y elegancia, este es un buen ejemplo de ello. Fred Astaire con Oscar Peterson y compañía, The Astaire Story, un discazo del año 1952. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, con este vídeo en el que he querido brindar un tributo a Fred Astaire, ya no como bailarín, ya no como estrella de cine, sino como cantante y como cantante de jazz, en este caso junto a algunos de los mejores jazzmen de los años 50. Me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado a mediados del mes de mayo en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo grabado en el año 2023. Muchas gracias, como siempre, por seguir estos vídeos. Gracias por su atención, por su interés y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Les animo a que se acerquen al ritmo fascinante, ese fascinating rhythm de Fred Astaire a través de este disco, The Astaire Story. Gracias por todo y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF.